Fue con estas manitas pequeñitas que mi nieta de 6 años deshizo 25 años de mi matrimonio en una sola frase. Y hoy le agradezco a Dios por eso todos los días. Buenas tardes. Mi nombre es Zulmira Oliveira Sánchez, tengo 86 años y les voy a contar una historia que guardé en mi corazón por mucho tiempo. Antes de empezar, si pueden, denle un like a este video y suscríbanse al canal. Desde donde me están viendo, comenten abajo. Me encanta saber que hay gente de toda Latinoamérica escuchando mis historias. Nací en 1939, en un pueblito llamado San Miguel, en el interior de Michoacán. Era un lugar donde todos se conocían. ¿Saben cómo es? Donde las noticias corrían más rápido que el agua en una inundación. Mi padre tenía un pequeño rancho donde sembraba de todo un poco y mi madre, además de ayudar en la milpa, cosía para la gente. Crecí creyendo que el destino de una mujer era casarse, tener hijos y cuidar de la casa. No existían muchas opciones para niñas como yo en aquella época. Estudié solo hasta 4º grado, porque la escuela quedaba lejos y mi padre decía que una mujer no necesitaba mucho estudio, solo un buen marido. Palabras de él, no mías. A los 18 años, en 1957, conocí a Gervasio en un baile de la iglesia. Era un muchacho guapo, trabajador, 5 años mayor que yo. Tenía una manera confiada de hablar, una sonrisa fácil que me conquistó. Después de 6 meses de noviazgo, siempre con mi madre de acompañante, porque una muchacha decente no se quedaba sola con un hombre, nos casamos. La fiesta fue sencilla en el patio de la casa de mis padres. Yo usé el vestido que mi madre había cosido durante meses, guardando cada centavo para comprar la tela buena. Gervasio estaba con un traje prestado de su cuñado. Éramos pobres, pero llenos de sueños. Al principio, vivimos en un cuartito en la parte trasera de la casa de su madre, mientras juntábamos dinero. Gervasio trabajaba como ayudante de albañil, y los fines de semana vendía verduras en un puesto improvisado en la plaza de la iglesia. Yo lavaba ropa ajena, hacía limpieza en las casas de las familias más pudientes del pueblo. Nuestra primera hija, Jimena, llegó cuando yo tenía 19 años, en 1958. Fue un parto difícil en casa mismo, con la partera doña Sebastiana. Casi me voy de esta vida, pero Dios quiso que me quedara para contar esta historia. Después vino Heriberto en 1960 y el más chico, Tadeo, en 1963. La vida era dura, pero íbamos saliendo adelante. Con el dinero que mi padre me dejó cuando falleció, en 1965, compramos un pedacito de tierra en las afueras del pueblo. Era un terreno con una casita sencilla, pero nuestra. Allí sembrábamos de todo, yuca, papa, maíz, frijol, y teníamos algunas gallinas, unos puercos. Gervasio tuvo la idea de ampliar nuestro puesto en el tianguis, que había empezado a funcionar en el pueblo. Cada sábado, él salía de madrugada a las 5 de la mañana para acomodar las cosas y asegurar un buen lugar. Con el tiempo, nuestro puestecito fue creciendo. Vendíamos no solo lo que sembrábamos, sino que comprábamos de otros productores para revender. Yo me quedaba en casa cuidando de los niños, de la huerta, de los animales y preparando los chiles en escabeche que también vendíamos: jalapeño, chile morrón, zanahoria. A pesar del trabajo pesado, me sentía realizada. Teníamos nuestra casita, nuestros hijos estaban creciendo fuertes y saludables. El negocio iba bien. En aquella época, ser una buena esposa significaba no cuestionar al marido, confiar ciegamente y cuidar para que él siempre tuviera ropa limpia, comida en la mesa y la casa en orden. Y yo hacía todo eso con una sonrisa en la cara, creyendo que estaba construyendo una buena vida para mi familia. Los años fueron pasando. Jimena, nuestra hija mayor, era una muchacha linda, pero de carácter fuerte. Tenía la misma sonrisa fácil de su padre y mi terquedad. A los 17 años, en 1975, se enamoró de Silverio, hijo del farmacéutico del pueblo. Un muchacho guapo, estudiado, pero con fama de fiestero. Gervasio y yo no aprobábamos mucho el noviazgo, pero Jimena siempre hizo lo que quiso. Una tarde de domingo, ella llegó a casa llorando. Estaba embarazada.
Silverio, cuando se enteró, quiso desaparecer. Fue Gervasio, mi marido, quien fue por él, y como se decía en la época, lo obligó a reparar el daño. Se casaron a toda prisa, en una ceremonia pequeña, nada parecida a lo que yo había soñado para mi hija. Clarita nació en 1976, una niña preciosa, con los ojos grandes de su abuelo y el mentón terco de su madre. El matrimonio de Jimena y Silverio, como muchos ya habían predicho, no era de los más felices. Él bebía, salía con los amigos, volvía tarde. Ella trabajaba como dependienta en la farmacia de su suegro para ayudar con los gastos. Para aliviar un poco la carga de mi hija, Clarita pasaba mucho tiempo con nosotros. Desde pequeña, ella estaba muy apegada a su abuelo. Gervasio la consentía, la llevaba a todas partes, le compraba dulces a escondidas de mí. Yo hasta me quejaba de que estaba malcriando a la niña, pero en el fondo me parecía bonito ese amor. Los sábados, a veces, Gervasio llevaba a Clarita al tianguis. Ella adoraba el bullicio, los colores, los olores. Se la pasaba corriendo entre los puestos, conocía a todos los comerciantes por su nombre. Volvía a casa sucia de tierra, con las manos pegajosas de dulce, feliz de la vida. En 1982 yo tenía 43 años, Gervasio 48. Nuestros hijos menores ya estaban encaminados en la vida. Heriberto se había ido a Ciudad de México a trabajar en una fábrica de automóviles. Tadeo estudiaba contabilidad en un pueblo vecino. Venía a casa solo los fines de semana. La vida seguía su curso tranquilo. Al menos eso era lo que yo pensaba. Yo era de esas mujeres que creen que saben todo sobre sus maridos. 25 años de matrimonio me daban esa seguridad. Conocía cada expresión de Gervasio, cada humor, cada gusto, o creía que conocía. En el tianguis, además de nuestro puesto, había muchos otros, de verduras, frutas, carnes, pescados y también de flores. El puesto de flores había llegado así a unos 3 años cuando doña Rosalina se mudó a nuestro pueblo. Era una mujer bonita, de unos 30 y tantos años, viuda, según decían. Tenía el cabello negro largo, siempre bien arreglado. Usaba lápiz labial rojo, incluso en un pueblo donde las mujeres apenas se ponían un poquito de polvo en la cara para ir a la iglesia el domingo. Rosalina vendía flores que ella misma cultivaba en un terreno alquilado a la salida del pueblo. Rosas, margaritas, claveles, crisantemos, arreglos hermosos que las señoras compraban para adornar la mesa del domingo o para llevar al cementerio. Yo siempre fui amable con ella. Le llevaba un café cuando iba a visitar a Gervasio en el tianguis. A veces intercambiábamos recetas. Hasta le di esquejes de algunas plantas que tenía en mi patio. Me daba lástima. Una mujer sola, viuda. Al menos eso era lo que todos decían. Era un sábado, como cualquier otro, en junio de 1982. Gervasio había salido tempranito, como siempre. La semana anterior, Clarita había ido con él al tianguis porque estaba pasando unos días con nosotros. Yo estaba en casa preparando la comida, esperando que los dos volvieran alrededor del mediodía, como de costumbre. Oí el ruido de la camionetita de Gervasio llegando. Clarita entró corriendo, como siempre hacía, llena de historias para contar. Se sentó en el banquito cerca del fogón mientras yo pelaba papas. «Abuelita, el tianguis estaba llenísimo hoy. El abuelito vendió todo, hasta las calabazas grandes que usted pensó que nadie iba a querer». Sonreí, continuando con la preparación de la comida. Clarita balanceaba sus piernitas, comiendo un pedazo de queso que le había cortado. ¿Y sabe qué me regalaron? Una paleta grandota que don Mario del puesto de dulces me dio. El abuelito no me dejó comerla porque dijo que me iba a dañar los dientes, pero la tengo guardada en mi bolsita para más tarde. Me reí de aquella manera parlanchina suya, tan parecida a la de su madre cuando tenía la misma edad. «Abuelita, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, mi niña. ¿Qué quieres saber?» Y entonces vino la frase que cambió mi vida para siempre. ¿Por qué el abuelito le da besos en la boca a la señora de las flores, igual que en las telenovelas? Mamá dice que los besos en la boca son solo para los que están casados,
como ella y papá. Mi mundo se detuvo. El cuchillo que sostenía cayó al suelo. Miré a aquella niña de 6 años con los ojos inocentes, sin entender el peso de lo que acababa de revelarme. ¿Cómo así, Clarita? ¿Qué viste? Vi cuando ya nos íbamos. El abuelito me dijo que podía ir a jugar con Pedrito, el hijo de doña Ivonne del puesto de quesos. Pero yo quería ver las flores de doña Rosalina. Ella siempre me regala una florcita cuando me ve. Entonces fui hasta allá, pero ella no estaba en el puesto, estaba atrás, donde guarda las cosas, ¿sabe? Y el abuelito estaba allí con ella. Mi corazón se aceleró. Traté de mantener la calma, de no mostrar el torbellino que se formaba dentro de mí. ¿Y qué estaban haciendo, Clarita? Estaban abrazándose y después el abuelito le dio un beso en la boca, igual que el galán lo hace con la muchachita en la telenovela que mamá ve. Me pareció raro porque usted no estaba allí, y mamá dice que los besos en la boca son solo para los que están casados. No sé cómo logré terminar de hacer la comida aquel día. Serví la comida. Gervasio comió como si nada hubiera pasado. Contó las novedades del tianguis. Dijo que habíamos vendido todo. Yo apenas podía mirarlo. La comida en mi plato permaneció intacta. Después de comer, mandé a Clarita a jugar al patio. Ella salió dando saltitos, sin tener idea de la tormenta que había provocado. Me quedé sentada a la mesa, mirando a mi marido de 25 años, un hombre que yo creía que conocía mejor que a mí misma, y de repente me di cuenta de que estaba frente a un extraño. Aquella tarde, mientras Clarita jugaba en el patio, me quedé sentada en la cocina como si me hubiera convertido en piedra. No podía moverme, no podía llorar. Era como si un agujero se hubiera abierto dentro de mi pecho. 25 años. 25 años creyendo una mentira. Pensé en confrontar a Gervasio inmediatamente, pero algo me detuvo. Necesitaba estar segura. Al fin y al cabo, podía ser imaginación de niña, ¿no? Clarita era pequeña, tal vez había confundido las cosas. ¿Quién sabe si había visto a su padre, Silverio, con otra mujer? Y en su cabeza había mezclado a las personas. Me aferraba a cualquier explicación que no fuera la obvia. Durante el resto de aquel sábado, observé a Gervasio, como quien observa un insecto extraño. Cada gesto, cada palabra, cada mirada buscaba señales que confirmaran o desmintieran lo que Clarita había dicho. Él parecía el mismo de siempre. Se sentó en el portal para escuchar el partido en la radio, tomó su cafecito por la tarde, conversó con el vecino sobre la cerca que necesitaba arreglo. ¿Cómo podía actuar tan normalmente si estaba traicionando a su esposa? Por la noche, después de que Clarita se fue a dormir, me quedé rebuscando entre sus cosas. Nunca había hecho eso antes. En 25 años de matrimonio, jamás había registrado los bolsillos de Gervasio. Nunca había dudado de su palabra. Pero aquella noche revisé todo. En el bolsillo de un pantalón, encontré un papel doblado, un recibo de una joyería del pueblo vecino, una pulsera de plata comprada 2 semanas antes. Nunca había recibido pulsera alguna. El domingo apenas pude dormir. Mi cabeza hervía de pensamientos, recuerdos. Comencé a juntar piezas que no había percibido antes. Gervasio llegando cada vez más tarde del tianguis en los últimos años. Las camisas con perfume diferente que él decía que era del desodorante que se ponía. El dinero que parecía rendir menos, a pesar de que las ventas estaban bien, según él. Pequeñas mentiras que había aceptado sin cuestionar. El lunes, después de que Gervasio salió para resolver unos asuntos en el pueblo, tomé el teléfono y llamé a mi comadre Eulalia. Ella tenía un puesto de especias y hierbas en el tianguis, muy cerca del nuestro. Si estaba pasando algo, ella lo sabría. Con el corazón en la mano, pregunté si había notado algo extraño entre mi marido y Rosalina. El silencio del otro lado de la línea fue respuesta suficiente. «Zulmira, comadre», comenzó vacilante. «Traté de decírtelo tantas veces, pero parecías tan feliz, tan confiada. No tuve el valor». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No era solo un beso que Clarita había visto por casualidad.
Era un amorío de años, 3 años, según Eulalia. Desde que Rosalina había llegado al pueblo, todo el mundo lo sabía. Todos murmuraban a mis espaldas. La mujer traicionada siempre es la última en enterarse. Aquella noche, cuando Gervasio llegó a casa, ya había llorado todas las lágrimas que tenía para llorar. Estaba sentada en la sala a oscuras. Él entró, encendió la luz y se asustó al verme allí. «Mujer, qué susto. ¿Qué estás haciendo sentada a oscuras? ¿Dónde está la cena?» Lo miré, a aquel rostro que conocía tan bien y que ahora parecía el de un extraño. «Cena no hay hoy, Gervasio, pero conversación sí hay. Siéntate ahí». Él debió notar algo en mi tono de voz, porque no protestó. Se sentó en la silla frente a mí con una mirada desconfiada. «¿Qué pasó, Zulmira? ¿Ocurrió algo?» «Clarita me contó algo interesante el sábado. Dijo que te vio besando a Rosalina en el tianguis detrás de su puesto. Igual que en las telenovelas», fue lo que dijo. Su cara palideció. Después vino la negación, como ya esperaba. «Esos son tonterías de niños, Zulmira. La niña vio mal, inventó. ¿Tú conoces a los niños de esa edad? Inventan cada historia. No me mientas, Gervasio. Ya no más. Hablé con Eulalia hoy. Me contó todo. 3 años, Gervasio. 3 años burlándote de mí». Él intentó negar una vez más, pero cuando vio mi mirada, cuando se dio cuenta de que yo realmente sabía, la máscara cayó. Fue como ver a otra persona surgir ante mí. El rostro se endureció, la voz cambió. «¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Gritar, llorar, echarme de casa?» Aquella frialdad me tomó por sorpresa. ¿Dónde estaba el hombre con quien había compartido mi vida durante 25 años? ¿El padre de mis hijos? ¿El compañero que creía tener? Quiero saber por qué, Gervasio. ¿Por qué hacerme esto después de tantos años? Dio una risa seca que me cortó como un cuchillo. ¿De verdad quieres saber, Zulmira? Porque Rosalina me hace sentir vivo. Es joven, bonita, llena de vida. No es una ama de casa llena de varices que solo sabe hablar de los hijos y de la huerta. Cada palabra era una bofetada. Yo había dedicado mi vida a aquel hombre, a aquella familia. Había renunciado a mis sueños, y sí, yo tenía sueños, aunque pequeños, para ser esposa y madre. Y ahora él me lo echaba en cara como si fuera un defecto. Hace tiempo que esto ya no es un matrimonio de verdad, Zulmira. Es solo conveniencia. Tú cuidas de la casa, yo traigo el dinero, pero amor, pasión, eso se acabó hace mucho tiempo. No podía creer lo que estaba oyendo. Para mí, nuestro matrimonio era sólido. Tal vez ya no tuviera el fuego de los primeros años, pero estaba basado en compañerismo, respeto, construcción conjunta. Al menos eso era lo que yo creía. Si así te sientes, ¿por qué no pediste el divorcio? ¿Por qué vivir esta mentira? Se encogió de hombros, como si aquello no fuera gran cosa. El divorcio da trabajo. ¿Y qué iba a decir la gente? ¿El respetable don Gervasio dejando a la esposa después de tantos años? Mi reputación en el pueblo se iría al carajo, los negocios sufrirían. Así que era eso. No era por consideración hacia mí, no era por los hijos, era por conveniencia, por apariencias, por dinero. ¿Y cuánto tiempo más pretendías vivir esta mentira? Fue entonces cuando me dio el golpe final. En realidad, iba a decírtelo pronto. Compré una casita para Rosalina en el pueblo vecino. Estamos pensando en mudarnos para allá a fin de año. Sentí que mi corazón se detenía. No era solo una aventura, un romance. Realmente planeaba dejarme y comenzar otra vida. Y solo no lo había hecho aún por comodidad. ¿Qué casita? ¿Con qué dinero? Su silencio fue revelador. Un escalofrío recorrió mi columna. Vendiste parte de nuestras tierras, ¿verdad? ¿Aquella parte que queda después del arroyo, que casi no usamos? Su mirada confirmó mi sospecha. Había vendido una propiedad que era nuestra, que habíamos comprado con tanto sacrificio, sin decirme nada, para comprar una casa para su amante. No tenías derecho a hacer eso, Gervasio. Esas tierras son nuestras, son el futuro de nuestros hijos.
Fue entonces cuando se levantó, el rostro rojo de rabia. Tengo todo el derecho. ¿Quién trabaja en esta familia? Soy yo. ¿Quién lleva el peso a cuestas? Soy yo. Tú te quedas en casa cocinando y chismeando con las comadres mientras yo me parto el lomo de lunes a sábado para mantener a todos. Aquello fue demasiado. 25 años siendo menospreciada, subestimada. 25 años creyendo que mi trabajo en casa, cuidando de los hijos, de la huerta, de los animales, haciendo conservas, cosiendo, no era tan importante como el suyo. 25 años aceptando que él era el jefe de la familia, porque era él quien traía el dinero a casa. ¿De verdad crees que yo no trabajo, Gervasio? ¿Quién se levantaba de madrugada para amamantar a los niños mientras tú roncabas? ¿Quién siembra, cosecha, limpia, cocina, cose? ¿Quién hace los chiles en escabeche que vendes en el tianguis? ¿Quién cuida de todo para que tú puedas salir de casa todos los días con camisa limpia y barriga llena? Hizo un gesto de desprecio con la mano, como si estuviera espantando una mosca. Eso no es trabajo de verdad, Zulmira. Cualquier mujer hace eso. En aquel momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, la humillación de descubrir que todos lo sabían menos yo. Era la percepción de que había pasado la vida entera creyendo que valía menos, que mi trabajo, mis sacrificios no tenían el mismo valor que los de él. Sal de mi casa, Gervasio, ahora. Se rió incrédulo. ¿Tu casa? Esta casa es mía. Yo la compré. Yo la construí. Tú no tienes nada, Zulmira. Nada. Fue entonces cuando la puerta trasera se abrió de golpe. Era Tadeo, nuestro hijo menor, que había venido a pasar la semana en casa. Se quedó parado en la puerta de la cocina, mirándonos a uno y a otro, tratando de entender qué estaba ocurriendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando? Gervasio intentó disimular. Dijo que era solo una discusión tonta, cosa de marido y mujer. Pero yo ya no iba a encubrir sus mentiras. Tu padre está teniendo una relación con Rosalina, la del puesto de flores, desde hace 3 años. Tadeo vendió aquellas tierras después del arroyo para comprarle una casa a ella. Estaba planeando dejarnos a fin de año. La cara de mi hijo se transformó. Vi la incredulidad, después la comprensión, y por último, la rabia apoderándose de él. Tadeo siempre fue el más apegado a su padre, el que más lo admiraba. Ver derrumbarse a aquel ídolo delante de él debió ser devastador. ¿Es verdad eso, papá? Gervasio balbuceó algo. Intentó negarlo, pero su mirada lo delataba todo. Tadeo avanzó algunos pasos, los puños cerrados. Contesta, papá. ¿Es verdad que traicionaste a mamá, que vendiste nuestras tierras a escondidas? Acorralado, Gervasio finalmente confesó. Dijo que sí, que estaba con Rosalina, que había vendido las tierras, pero que yo tenía mi parte de culpa porque ya no era la mujer de quien se había enamorado, que yo había dejado de cuidarme, de ser interesante, que él se sentía ahogado. Fue demasiado para Tadeo. Mi hijo de 19 años, siempre tan controlado, explotó como nunca lo había visto. Cállate, papá. Mamá dio la vida por nosotros, por ti. Mientras tú andabas por ahí divirtiéndote con esa mujer, ella estaba aquí cuidando de todo, matándose de trabajar. Gervasio intentó imponerse, como siempre hacía. Levantó la voz. Dijo que el hijo no tenía derecho a hablarle así, que mientras viviera bajo su techo tenía que respetar sus decisiones. Tú no mereces respeto, gritó Tadeo. Un hombre que traiciona a su esposa, que miente a sus hijos, que roba de su propia familia para dar a una amante, no merece respeto. Vi el brazo de Gervasio alzarse, listo para golpear a Tadeo, como había hecho algunas veces cuando era más pequeño. Pero mi hijo ya no era un niño, era un hombre casi del tamaño de su padre. Sujetó el brazo de Gervasio en el aire con fuerza. Nunca más, papá. Nunca más levantas la mano contra mí o contra mi madre. Aquella noche fue una pesadilla. Gritos, acusaciones, llanto. Gervasio tomó algo de ropa y salió dando un portazo.
Dijo que se iba a casa de Rosalina, que volvería al día siguiente para recoger el resto de sus cosas, que yo me iba a arrepentir de haber montado aquella escena, que sin él yo no era nada, que iba a acabar pidiéndole que volviera de rodillas. Me quedé despierta toda la noche, sentada en la cocina, mirando a la nada. Tadeo se sentó conmigo un rato. Intentó consolarme. Dijo que todo iba a estar bien. Pero ¿cómo iba a estar bien? Mi matrimonio se había acabado. Mi vida se había acabado. O al menos eso era lo que yo pensaba aquella noche oscura de junio de 1982. No lo sabía aún, pero aquella noche terrible sería el comienzo de mi verdadera vida. A la mañana siguiente de aquella noche terrible, desperté con una decisión tomada. Casi no había dormido, pero mi mente estaba extrañamente clara. Mientras preparaba el café, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea loca, aterradora, pero que no me dejaba. Tadeo entró en la cocina, con ojeras profundas, mostrando que él también había pasado la noche en vela. «Mamá, ¿estás bien?» Le serví un café y me senté a la mesa. «Tadeo, necesito pedirte un favor. ¿Puedes ir a hablar con el compadre Juvenal? Pídele que venga aquí con su camión mañana de madrugada, a eso de las 4 de la mañana». Mi hijo me miró confundido. «¿Qué estás pensando hacer, mamá?» «Voy a trabajar en el tianguis mañana, en lugar de tu padre». El asombro en su rostro era comprensible. En 25 años nunca había trabajado en el tianguis. Ayudaba a preparar todo en casa, claro, sembraba, cosechaba, hacía los chiles en escabeche, pero quien vendía, quien negociaba, quien aparecía era siempre Gervasio. ¿Estás segura de eso? Papá se va a enfurecer. Que se enfurezca. El puesto es nuestro, Tadeo. Fue con el dinero de mi padre que empezamos todo. Si tu padre puede vender nuestras tierras a nuestras espaldas, yo puedo muy bien asumir nuestro negocio en el tianguis. Vi un brillo de admiración en los ojos de mi hijo. Tal vez era la primera vez que me veía como algo más allá de la madre sumisa, que siempre acataba las decisiones del marido. Gervasio apareció alrededor del mediodía, como había dicho. Vino a buscar sus cosas. Entró en casa como si fuera el dueño, ignorando mi presencia y la de Tadeo. Comenzó a juntar su ropa, sus objetos personales. Antes de salir, me miró con desprecio. «Te vas a arrepentir, Zulmira. En una semana estarás suplicando que vuelva». Levanté la barbilla, sosteniendo su mirada. «Ya me arrepiento, Gervasio. Me arrepiento de haber creído en ti durante tantos años». Cuando la puerta se cerró tras él, sentí una mezcla de dolor y alivio. Era como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros, un peso que ni sabía que estaba cargando. Aquella tarde, llamé a Jimena para conversar. Necesitaba que viniera a buscar a Clarita. No quería que mi nieta presenciara aquella situación. No quería que se sintiera culpable por haber revelado la verdad sobre su abuelo. Cuando Jimena llegó, le conté todo. Se quedó en shock, no por la traición en sí. Más tarde descubrí que ella y otros en el pueblo ya sospechaban, sino por mi decisión de asumir el puesto en el tianguis. «Mamá, nunca has trabajado fuera de casa». «¿Cómo vas a administrar un puesto en el tianguis? Deja eso para papá. Ustedes se arreglan después». «No hay arreglo, Jimena. Tu padre ya había decidido dejarme. Ya había hasta comprado casa para esa mujer con el dinero de nuestras tierras. Solo estaba esperando el momento adecuado, tal vez después de que Tadeo terminara los estudios. Pero mamá, vas a pasar vergüenza. Todo el mundo en el pueblo ya sabe de esta historia. Los chismes corren». «¿Vergüenza? Vergüenza es lo que tu padre hizo». «No tengo vergüenza de trabajar, de luchar por lo que es mío, por el futuro de mis hijos». Me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Jimena siempre fue la más parecida a mí en el físico, pero en el carácter salió a su padre. Impulsiva, terca. «¿Sabes lo que estás haciendo? Va a ser difícil, mamá. La gente va a hablar, se va a reír. Que hablen, que se rían. Ya he sobrevivido a cosas peores en esta vida». En la madrugada del lunes, a las 4 de la mañana, el compadre Juvenal paró el camión frente a la casa, ayudó a cargar las cajas de verduras,
frutas, los chiles en escabeche que había preparado. Tadeo vino conmigo. Dijo que me iba a ayudar en este primer día. Cuando llegamos al tianguis, todavía estaba oscuro. Los comerciantes iban llegando poco a poco, montando sus puestos. Vi las miradas, oí los murmullos. Todos ya sabían, claro. En un pueblo pequeño como el nuestro, noticias así corrían como fuego en pasto seco. Monté el puesto en el lugar de siempre. Acomodé todo como había visto hacer a Gervasio tantas veces. Las calabazas de un lado, las verduras de otro, los chiles en escabeche bien a la vista. Me puse el delantal que había hecho la noche anterior con mi nombre bordado, Zulmira. Los primeros clientes comenzaron a llegar alrededor de las 6 de la mañana. Algunos desviaban la mirada avergonzados. Otros miraban con curiosidad, quizás esperando que estuviera abatida, llorosa. Hubo quien pasó de largo por mi puesto, prefiriendo comprar en otro lugar para no tener que hablar conmigo. La vergüenza de la mujer traicionada es contagiosa, parece. Alrededor de las 7:30 vi a Gervasio entrando en el tianguis. Se detuvo a unos metros del puesto, la cara roja de rabia. No esperaba verme allí, ocupando su lugar. Vino hacia mí, a pasos largos. ¿Qué crees que estás haciendo, Zulmira? Trabajando, Gervasio. Algo que siempre he hecho, solo que ahora lo estoy haciendo aquí, a la vista de todos, no escondida dentro de casa. Este puesto es mío. Este negocio es mío. Nuestro, Gervasio, nuestro. ¿O te olvidaste de que fue con el dinero de mi padre que compramos el primer pedazo de tierra, que son mis manos las que siembran, cosechan, hacen los chiles en escabeche que vendes aquí? Miró alrededor, dándose cuenta de que la gente observaba. Bajó la voz, pero el tono de amenaza permaneció. Te vas a arrepentir de esto, Zulmira. Voy a demandarte. Voy a quitártelo todo. Lo miré a los ojos. Aquellos ojos que un día me parecieron tan bonitos, tan sinceros, y no sentí nada más que lástima. Puedes intentarlo, Gervasio, pero mientras tanto voy a estar aquí todos los días vendiendo el fruto de mi trabajo. Se marchó pisando fuerte bajo las miradas curiosas de los otros comerciantes y clientes. Noté que algunos me miraban con un nuevo respeto. Una mujer se acercó al puesto, una señora que conocía de vista, dueña de una tienda de abarrotes en el pueblo. Doña Zulmira, quería 10 docenas de esos huevos de rancho que ustedes venden y también 2 cajas de jitomate, si tiene. Era un pedido grande, mayor del que solía hacer cuando Gervasio estaba en el puesto. Entendí el mensaje silencioso. Era un gesto de solidaridad de una mujer a otra. Claro, doña Marta. Y voy a agregar 2 frascos de esa salsa de chile habanero que a usted le gusta, por cuenta de la casa. Fue así como comenzó mi nueva vida. No fue fácil, ni mucho menos. En los primeros meses enfrenté todo tipo de dificultades. Personas que dejaron de comprar en mi puesto porque creían en la versión de Gervasio, de que me había vuelto loca, que lo había echado de casa por celos infundados. Proveedores que no querían negociar conmigo porque era mujer, porque pensaban que no entendía de negocios. La soledad de llegar a casa después de un día agotador de trabajo y encontrar una casa vacía sin el marido, que a pesar de todo, había sido mi compañía durante 25 años. Gervasio intentó demandarme como había amenazado. Consiguió un abogado en el pueblo vecino. Presentó una solicitud de separación alegando abandono de hogar. Imagínense, él me abandonó y después me acusó de abandonarlo. Quería la mitad de todo, incluida la casa que habíamos construido juntos. Pero yo tampoco estaba sola. Tadeo consiguió un abogado para mí, un colega de la facultad del hermano de un amigo, un muchacho joven, idealista, que abrazó mi causa. La batalla judicial duró meses. Gervasio lo intentó todo. Dijo que yo estaba desequilibrada, que lo maltrataba, que era una pésima esposa que se negaba a cumplir con sus obligaciones conyugales. Al final, el juez determinó la división de los bienes. Él se quedó con el dinero de la venta de las tierras, que ya había gastado con Rosalina de todas formas,
y yo me quedé con la casa y el puesto en el tianguis. Fue una victoria pequeña, pero significativa. Mientras tanto, yo seguía trabajando en el tianguis todos los días. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba todo sola, cargaba las cajas en el camión del compadre Juvenal, que siempre se negaba a aceptar pago por el transporte. Montaba el puesto, vendía, desmontaba todo al final del día, volvía a casa, preparaba los chiles en escabeche para el día siguiente, cuidaba de la huerta, de los animales. Era una vida dura, agotadora, pero extrañamente gratificante. Por primera vez estaba al mando, tomaba mis propias decisiones, recogía los frutos de mi trabajo directamente. Ya no era la sombra de Gervasio, la mujer que se quedaba en casa mientras el marido mantenía a la familia. Era Zulmira, la comerciante, la mujer que había enfrentado la traición y el abandono y se había reconstruido. Con el tiempo fui descubriendo que tenía maña para los negocios, mejor que Gervasio, en realidad. Él siempre fue un vendedor regular, pero yo percibía las necesidades de los clientes, escuchaba lo que decían, adaptaba mi producción de acuerdo a ello. Comencé a hacer chiles en escabeche diferentes, a experimentar con nuevos condimentos, a ofrecer productos que nadie más tenía. También comencé a hacer amistad con otras mujeres del tianguis, Eulalia, del puesto de especias, que había sido la primera en contarme la verdad sobre Gervasio. Doña Ivonne, del puesto de quesos, viuda desde hacía 10 años, que administraba un negocio sola desde entonces. Marlene, que vendía dulces caseros y era madre soltera de 3 hijos, mujeres fuertes que enfrentaban la vida de frente, sin depender de ningún hombre. Unos 6 meses después de que asumí el puesto, oí una noticia que corrió por el pueblo. Rosalina se había ido. Decían que ella y Gervasio se habían peleado, que el dinero de él se había acabado, el dinero de nuestras tierras, en realidad, que ella había encontrado a un comerciante más rico en el pueblo vecino. No sé si era verdad, pero sé que algunas semanas después Gervasio apareció en mi puerta. Estaba abatido, envejecido, la ropa arrugada, sin afeitar. Muy diferente del hombre siempre arreglado, orgulloso, que había sido mi marido durante 25 años. Zulmira, ¿puedo entrar? Necesitamos hablar. Lo dejé entrar, le ofrecí un café, no por bondad, sino porque quería oír lo que tenía que decir. Quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Zulmira, cometí un error terrible. Rosalina no era lo que yo pensaba. Solo quería mi dinero, solo me estaba usando. Tomé un sorbo de café, observándolo por encima de la taza. ¿Y qué quieres que haga con esa información, Gervasio? Tragó saliva, desvió la mirada. Estaba pensando, tal vez podríamos intentarlo de nuevo por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos. Somos una familia, al fin y al cabo. Casi me río en su cara. Casi, pero me contuve. Gervasio, vendiste nuestras tierras a mis espaldas, planeaste abandonarme, me humillaste delante de nuestro hijo, de nuestros vecinos, del pueblo entero. ¿Y ahora que tu amante te dejó, que el dinero se acabó, quieres volver? Como si fuera un desvío en el camino, una parada para descansar antes de reanudar el viaje? Sé que me equivoqué, Zul, pero 25 años de matrimonio no se tiran así. Fue exactamente lo que tú hiciste, Gervasio. Los tiraste. ¿Y sabes qué descubrí en estos meses? Que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo administrar nuestro negocio mejor que tú, que puedo vivir sola sin depender de ti para nada. Se irguió, el orgullo herido evidente en su rostro enrojecido. Te vas a arrepentir de esto, Zulmira. Un día te darás cuenta de lo que perdiste. Me levanté también, yendo hasta la puerta y abriéndola. Ya me di cuenta, Gervasio. Me di cuenta de que perdí 25 años creyendo que valía menos que tú, que mi trabajo, mis sueños valían menos, pero eso se acabó. Esta casa ahora es mía, mi vida es mía. Puedes irte. Cuando la puerta se cerró tras él, no sentí tristeza, no sentí rabia. Sentí un alivio profundo, como si hubiera dejado una carga pesada atrás. Volví a la cocina, tomé mi cuaderno de recetas y comencé a planear los chiles en escabeche que haría para el tianguis de la semana siguiente. Una nueva receta de zanahorias con jengibre que se me había ocurrido.
Este era mi nuevo mundo ahora, un mundo que yo misma estaba construyendo con mis propias manos. Los años siguientes fueron de transformación. Como una flor que se empeña en nacer en el concreto, encontré fuerzas para florecer donde menos esperaba. Poco a poco, mi puesto en el tianguis se fue haciendo conocido, no solo en el pueblo, sino en la región. Mis chiles en escabeche, aquellos frasquitos coloridos de zanahorias con jengibre, de chiles habaneros en miel, de berenjena en aceite con romero, se volvieron una especie de marca registrada. En el verano de 1983, un año después de la separación, recibí una propuesta inesperada. El dueño de un pequeño mercado en Ciudad de México, que venía a pasar vacaciones en la región y siempre compraba mis chiles en escabeche, quiso saber si podría producir en mayor cantidad para vender en la capital. Me asusté al principio. ¿Cómo yo, una mujer de 44 años que apenas había salido del pueblo donde nací, podría proveer productos para Ciudad de México? Pero Tadeo, mi hijo menor, que ahora estaba graduándose en contabilidad, me animó. Mamá, tú puedes. Yo te ayudo con la parte de los números, de los contratos. Recuerdo el miedo que sentí aquella noche. Después de que el hombre se marchó con la promesa de que pensaría en la propuesta, me senté en el portal, mirando a la oscuridad del patio, pensando en todo lo que tendría que cambiar. Necesitaría más espacio para la producción, más ayuda, más inversión. ¿Lo conseguiría? Fue aquella noche, mirando a las estrellas que siempre me reconfortaron en las horas difíciles, cuando tomé una decisión. No dejaría que el miedo me paralizara nunca más. Si había sobrevivido al fin de mi matrimonio, a la traición, a la humillación pública, podría sobrevivir a cualquier cosa. Al día siguiente, hablé con Eulalia y Marlene, mis amigas del tianguis. Les expliqué la situación, la propuesta que había recibido. Para mi sorpresa, no solo me apoyaron, sino que sugirieron una asociación. Zulmira, podríamos unirnos, dijo Marlene, que además de los dulces caseros, había empezado a hacer jaleas. Yo hago las jaleas dulces, tú los chiles en escabeche salados, Eulalia entra con las especias. Repartimos el trabajo, los costos, el beneficio. Así nació Sabores del Rancho, nuestra pequeña cooperativa de productos artesanales. Al principio, éramos solo nosotras tres trabajando en las horas libres después del tianguis. Producíamos a pequeña escala en la cocina de mi casa, que había reformado especialmente para ello, con el dinero que había conseguido ahorrar en el primer año de tianguis. El éxito fue mayor de lo que esperábamos. Pronto, nuestros chiles en escabeche, jaleas y especias estaban en varios mercados de Ciudad de México. A principios de 1984, recibimos un pedido grande, mayor de lo que podíamos atender solo nosotras tres. Fue cuando tuvimos la idea de invitar a otras mujeres a unirse a nosotras. Empezamos con Doña Ivonne, la viuda del puesto de quesos, que pasó a producir quesos especiales para nuestra marca. Después vino Jimena, mi hija, que después de separarse de Silverio, que nunca dejó de beber y engañarla, volvió al pueblo con Clarita y necesitaba trabajo. Ella tenía maña para el dibujo, así que quedó responsable de las etiquetas, de la parte visual de los productos. Pronto éramos 10 mujeres, todas con historias parecidas. Mujeres a las que la vida había golpeado de alguna forma, que habían sido abandonadas, traicionadas, subestimadas, pero que habían encontrado fuerza unas en otras. La casa que un día fue mi capullo, donde me escondí creyendo que solo servía para ser esposa y madre, se convirtió en una pequeña fábrica de sueños y nuevos comienzos. Claro que enfrentamos dificultades. Siempre hay alguien queriendo derribar a quien está intentando levantarse. En nuestro caso, fueron los comerciantes tradicionales del pueblo, hombres a los que no les gustaba ver a un grupo de mujeres prosperando sin necesitarlos. Difundieron rumores sobre nuestros productos, intentaron dificultar el transporte a Ciudad de México, llegaron a amenazar a algunos mercados que compraban de nosotras. Pero por cada puerta que se cerraba, 2 se abrían. En 1985, nuestra pequeña cooperativa ya empleaba a 15 mujeres y tenía productos en mercados de 3 estados. Tuvimos que alquilar un galpón mayor,
comprar equipos, regularizar la empresa. Fue un periodo de mucho trabajo, de noches sin dormir, de preocupaciones con dinero, con impuestos, con competencia, pero también fue un tiempo de descubrimientos. Descubrí que tenía talento para los negocios, para liderar, para innovar, cosas que nunca hubiera descubierto si hubiera continuado a la sombra de Gervasio, creyendo que mi lugar era solo en la cocina, sirviéndole a él y a los hijos. En 1987 recibimos una invitación para participar en una feria de productos artesanales en Ciudad de México. Era la primera vez que iría a una ciudad grande. A los 48 años, tomé un autobús con Eulalia y Marlene cargando nuestras maletas llenas de muestras y fui a enfrentar ese nuevo desafío. La feria fue un éxito. Nuestros productos llamaron la atención. Hicimos contactos importantes. Volvimos con pedidos que garantizaron trabajo para meses. Pero lo más importante para mí fue la sensación de libertad, de estar en el mundo, de ver lugares nuevos, de conocer personas diferentes, de ser respetada por mi trabajo, por mi creatividad, no por ser la esposa de don Gervasio. En los años siguientes, nuestra cooperativa Sabores del Rancho siguió creciendo. En 1989 compramos el galpón que antes alquilábamos. El mismo año abrimos nuestra primera tiendita propia en la entrada del pueblo para atender a los turistas que empezaban a descubrir nuestra región. En 1990 éramos 25 mujeres trabajando juntas, muchas de ellas jefas de familia como yo, manteniendo a hijos, pagando estudios, construyendo sus propias casas. Fue también en 1990 cuando la vida me trajo otra sorpresa. En una de las ferias de productos artesanales en las que participábamos regularmente, conocí a Antonio. Era profesor universitario, viudo desde hacía 5 años. Estaba en la feria comprando regalos para sus hijas. Paró en nuestro stand, probó nuestros chiles en escabeche, elogió el sabor, la presentación. Conversamos sobre condimentos, sobre recetas antiguas que nuestras abuelas hacían. Contó que le gustaba cocinar, que después de que su esposa murió, tuvo que aprender para alimentar a sus hijas. Intercambiamos historias, recetas, risas. Antes de irse, compró varios productos y tomó uno de nuestros folletos con la dirección y teléfono. Una semana después, recibí una llamada en la oficina de la cooperativa. Era él preguntando si aceptaría tomar un café la próxima vez que fuera a Ciudad de México. No supe qué responder. A los 51 años, después de todo lo que había pasado, la idea de involucrarme con alguien de nuevo parecía aterradora. Solo un café, doña Zulmira, para conversar más sobre aquella receta de pan con masa madre que usted me contó. Acabé aceptando. Nos encontramos en una cafetería cerca de la universidad, donde él daba clases de literatura. Conversamos durante horas, no solo sobre recetas, sino sobre libros. Se sorprendió al saber que yo era una lectora voraz, a pesar de haber estudiado poco. Sobre viajes. Él había conocido varios países antes de casarse. Sobre hijos, sobre pérdidas, sobre nuevos comienzos. Cuando nos despedimos, me regaló un libro, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Dijo que pensaba que me iba a gustar la historia de aquella familia, de las mujeres fuertes que aparecen en el libro. Me conmovió tanto que casi lloré allí mismo en medio de la calle. Nadie en toda mi vida me había regalado un libro. Gervasio nunca entendió mi gusto por la lectura. Lo consideraba una pérdida de tiempo, cosa de quien no tiene qué hacer. Volví a casa aquel día con el libro en el bolso, como si llevara un tesoro. En las semanas siguientes, en los días en que el trabajo en la cooperativa me dejaba exhausta, me refugiaba en la historia de los Buendía. Me perdía en la magia de Macondo y pensaba en Antonio, en su manera gentil de hablar, en sus ojos atentos que parecían realmente interesados en lo que yo tenía que decir. Nuestros encuentros se fueron volviendo más frecuentes. Cuando iba a Ciudad de México para ferias o reuniones con distribuidores, siempre encontraba tiempo para tomar un café con él. A veces, él venía a nuestro pueblo, decía que era para comprar nuestros chiles en escabeche, pero siempre se las arreglaba para invitarme a comer, a pasear.
Fue un noviazgo lento, respetuoso, maduro. Diferente de todo lo que había vivido con Gervasio, Antonio nunca intentó impresionarme con fanfarronadas, nunca intentó menospreciarme para sentirse más grande. Nunca asumió que sabía más o entendía más solo por ser hombre. Al contrario, siempre valoró mi experiencia, mi inteligencia práctica, mi conocimiento sobre plantas, sobre alimentos, sobre la vida. En 1992 me pidió matrimonio. Yo, una mujer de 53 años, abuela de una adolescente de 16, empresaria respetada en la región, me sonrojé como una niña. No esperaba aquello. Me había acostumbrado a la idea de que esa parte de mi vida, el amor, el compañerismo, se había quedado atrás junto con el fracaso de mi matrimonio con Gervasio. Antonio, ¿estás seguro? Ya no soy una jovencita. Sonrió con aquella manera tranquila tan suya. Ni yo, Zulmira. Tengo 58 años, cabello blanco, rodillas que duelen cuando va a cambiar el tiempo. Pero sé lo que quiero. Y lo que quiero es pasar el resto de mi vida contigo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en el patio de mi casa. Nuestra casa ahora, solo familia y amigos cercanos. Clarita, con 16 años, fue quien me ayudó a elegir el vestido. Opté por un tono de azul claro, nada de blanco. Ya no era una novia virginal, era una mujer madura que sabía lo que quería de la vida. Tadeo fue mi padrino junto con Eulalia. Las hijas de Antonio, ya adultas, fueron sus madrinas. Jimena se encargó de la decoración con flores de nuestro propio jardín. Marlene hizo el pastel. Fue una fiesta sencilla, alegre, sin ostentación, pero llena de cariño. Recuerdo el momento en que miré alrededor y vi a todas aquellas personas reunidas para celebrar nuestra unión. Personas que me habían apoyado cuando todo parecía perdido, que habían creído en mí cuando ni yo misma creía. Sentí una ola de gratitud tan grande que mis ojos se llenaron de lágrimas. Antonio, percibiendo mi emoción, apretó mi mano gentilmente. ¿Está todo bien, Zulmira? Lo miré. A aquel hombre gentil, culto, respetuoso, que había entrado en mi vida cuando menos lo esperaba, y sonreí entre lágrimas. Está todo mejor de lo que jamás imaginé que podría estar. En aquel momento, rodeada por personas que amaba, de la mano de un hombre que me valoraba por lo que era, no por lo que él quería que fuera, entendí que la vida puede ser sorprendente, que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, que a veces una puerta se cierra con violencia para que podamos ver la ventana abierta al lado, por donde entra la luz que siempre estuvo allí esperándonos. Los años con Antonio fueron un regalo que nunca esperé recibir a mi edad. Después de tanto tiempo creyendo que el amor era aquel sentimiento sofocante y controlador que viví con Gervasio, descubrí que podía ser ligero como una brisa de verano, cómodo como un par de pantuflas viejas, nutritivo como un caldo caliente en día de frío. En los primeros años de casados, dividíamos nuestro tiempo entre mi pueblo y Ciudad de México, donde él todavía daba clases. Yo continuaba al frente de la cooperativa, que en 1995 ya empleaba a casi 40 mujeres y tenía una sucursal en Monterrey. Antonio apoyó cada paso de esta expansión, usando sus contactos en la universidad para ayudarnos con cuestiones legales, con estrategias de marketing, con ideas para nuevos productos. En 1997, cuando se jubiló de la universidad, decidimos establecernos definitivamente en mi pueblo. Reformamos la casa, creando un despacho para él, donde continuaba escribiendo sus artículos académicos, y un espacio mayor para mí, donde podía experimentar nuevas recetas, probar nuevos productos para la cooperativa. Fue en esa época cuando comenzamos a viajar juntos. Pequeños viajes al principio, un fin de semana en la playa, una semana en las montañas, después más ambiciosos. En 2000, a los 61 años, hice mi primer viaje en avión. Fuimos a España, tierra de los antepasados de Antonio. Recuerdo el miedo que sentí cuando el avión despegó, de su mano sosteniendo la mía, firme, pero gentil. Si una mujer que comenzó una empresa de cero a los 43 años tiene miedo de un avioncito, entonces
Yo soy la reina de Inglaterra. Bromeó, haciéndome reír y olvidar el miedo. En España visitamos pequeños productores de aceite de oliva, de quesos, de vinos. Traje de allá ideas para nuevos productos, contactos para posibles exportaciones futuras y principalmente la certeza de que nunca es tarde para conocer el mundo, para abrirse a nuevas experiencias. En los años siguientes visitamos Francia, Italia, Grecia, siempre enfocados en conocer productores locales, aprender técnicas tradicionales, traer inspiración para la cooperativa. Antonio, con su conocimiento de idiomas y su habilidad para hacer amistad con cualquier persona, abría puertas que nunca imaginé que podrían abrirse para una mujer con poca educación formal como yo. En 2002, nuestra cooperativa Sabores del Rancho celebró 20 años de existencia. Organizamos una gran fiesta en el galpón de producción con todas las mujeres que ya habían formado parte de nuestra historia. Algunas todavía trabajaban con nosotras, otras habían seguido otros caminos, abierto sus propios negocios, mudado a otras ciudades. Ver a todas aquellas mujeres reunidas, algunas que habían entrado como jóvenes tímidas y ahora eran empresarias exitosas, otras que habían llegado rotas como yo y se habían reconstruido. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Eulalia, mi amiga de tantas luchas, hizo un discurso que me hizo llorar como una niña. Zulmira nos enseñó que una mujer no necesita pedir permiso para existir, para trabajar, para soñar, que podemos ser fuertes sin dejar de ser femeninas, que podemos ser empresarias sin dejar de ser madres, abuelas, esposas, que cada una de nosotras lleva una fuerza que a veces ni sabemos que existe, hasta que la vida nos obliga a encontrarla. En aquella fiesta, miré hacia atrás y me di cuenta de lo mucho que habíamos caminado. No solo yo, sino todas nosotras. Como una traición dolorosa, se había transformado en el puntapié inicial de una revolución silenciosa en nuestro pequeño pueblo. Como aquella frase inocente de mi nieta Clarita, ¿por qué el abuelito le da besos en la boca a la señora de las flores?, había desencadenado una serie de acontecimientos que cambiaron no solo mi vida, sino la vida de tantas otras mujeres. Hablando de Clarita, ella fue otra inmensa alegría de todos estos años. Después de terminar la preparatoria con notas excelentes, consiguió una beca para estudiar Derecho en la capital. Antonio la ayudó mucho con los estudios, con libros, con orientaciones sobre la vida académica. Se convirtió para ella en una especie de abuelo que Gervasio nunca consiguió ser. Presente, atento, genuinamente interesado en sus logros. En 2002, Clarita se graduó. Tenía 26 años, guapa, inteligente, decidida. Cuando la vi subir al estrado para recibir el diploma, usando la toga, no pude contener las lágrimas. Pensé en la niña de 6 años que sin querer había revelado una verdad dolorosa y cambiado el curso de la historia de nuestra familia. Después de la graduación, Clarita aprobó el concurso para el Ministerio Público. Fue a trabajar a un distrito del interior, no muy lejos de nuestro pueblo. Nos visitaba siempre que podía, los fines de semana, los días festivos. Traía historias de su trabajo, de los casos que atendía, especialmente los que involucraban a mujeres en situación de vulnerabilidad. Abuelita, ¿sabías que cuento tu historia a muchas mujeres que atiendo? Mujeres que creen que no tienen salida, que están atrapadas en matrimonios abusivos, que creen que no van a conseguir mantenerse solas. Les cuento cómo tú recomenzaste a los 43 años, cómo construiste todo desde cero. Oír esto de mi nieta, saber que mi historia estaba ayudando a otras mujeres a encontrar fuerza para recomenzar, fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. En 2005, Gervasio falleció. Un ataque cardíaco fulminante mientras trabajaba en una obra. Después de que Rosalina lo dejó, pasó por malos momentos. Trabajó como ayudante de albañil. Vivió en cuartos alquilados, bebió más de la cuenta. Intentó algunas veces más volver a casa, siempre con el mismo discurso de arrepentimiento, siempre recibiendo la misma respuesta negativa. Cuando supe de su muerte, sentí una mezcla confusa de sentimientos. Tristeza por el hombre que un día amé,
por el padre de mis hijos, rabia por las mentiras, por la traición, por la falta de respeto, y también una especie de alivio, como si un capítulo difícil de mi vida finalmente se hubiera cerrado definitivamente. Fui al entierro, claro, llevé flores, recé por su alma. Antonio fue conmigo, me dio apoyo, respetó mi duelo complejo por un hombre que había sido tan importante y tan destructivo en mi vida. Una vez más me sorprendí con su capacidad de entender matices, de respetar sentimientos contradictorios, de no juzgar. La vida siguió su curso. En 2008, Clarita se casó con un colega de trabajo, también fiscal. Una ceremonia hermosa, donde ella insistió en que Antonio y yo tuviéramos un lugar de honor. Al año siguiente, nació mi primer bisnieto, el pequeño Miguel. Sostener a esa criaturita en brazos, ver el rostro de mi nieta reflejado en ese bebé, fue como cerrar un ciclo. De la niña que había revelado la traición del abuelo, nació el niño que traía la promesa de una nueva generación, con valores diferentes, con otras posibilidades. En 2010, con 71 años, decidí alejarme de la gestión directa de la cooperativa. No me jubilé por completo. Seguía desarrollando recetas, participando en ferias importantes, dando charlas sobre emprendimiento femenino, pero pasé la batuta de la administración diaria a un equipo más joven, liderado por Jimena, mi hija, que se había convertido en una ejecutiva competente después de años trabajando a mi lado. Esto me dio más tiempo para disfrutar la vida con Antonio. Viajamos más, leímos más, pasamos más tiempo cuidando del jardín que habíamos creado juntos en el patio de nuestra casa. Un jardín que mezclaba lo útil y lo agradable. Hierbas para los chiles en escabeche, flores para alegrar la vista, árboles frutales para las visitas de los nietos y bisnietos. En 2015 celebramos nuestros 23 años de matrimonio con una fiesta sencilla en el patio, rodeados por hijos, nietos, bisnietos, amigos de toda la vida. Antonio, siempre elocuente, hizo un brindis que me emocionó profundamente. A Zulmira, que me enseñó que el amor verdadero es aquel que nos hace crecer, no disminuir, que me mostró que la fuerza no tiene nada que ver con músculos o altura, sino con la capacidad de levantarse después de cada caída, que me dio el honor de compartir la segunda mitad de mi vida, la mejor mitad. 5 años después, en 2020, Antonio nos dejó. Un cáncer de páncreas, de esos silenciosos que cuando se revelan ya están demasiado avanzados. Fueron 6 meses de lucha, de hospitales, de esperanzas que se desvanecían con cada nuevo examen. Estuve a su lado hasta el último momento, sosteniendo su mano como él había sostenido la mía tantas veces cuando yo tenía miedo, inseguridad, tristeza. En las últimas semanas, cuando ya estaba muy débil para salir de la cama, me pidió que le leyera. Elegí 100 años de soledad, el libro que él me había regalado en nuestro primer encuentro, 30 años antes. Leí hasta el último capítulo, hasta la última página, hasta la última frase. Partió serenamente, como había vivido, con media sonrisa en el rostro, como si acabara de oír un chiste particularmente bueno que solo él entendía. El dolor de la pérdida fue inmenso, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era el dolor rabioso y humillante de la traición de Gervasio, sino un dolor profundo, un vacío que parecía imposible de llenar. Por primera vez en mucho tiempo me sentí perdida, sin saber cómo seguir adelante. Fue Clarita quien me ayudó a encontrar el camino de nuevo. Mi nieta, ahora una mujer de 44 años, jueza respetada, madre de 3 hijos, vino a pasar una temporada conmigo después de que Antonio partió. Abuelita, me contaste una vez que cuando el abuelo Gervasio se fue, sentiste que era el fin del mundo, pero no fue así. Fue el comienzo de una nueva vida. Ahora estás sintiendo lo mismo, que es el fin del mundo, pero no lo es. Es solo un nuevo comienzo. Tenía razón, claro. A los 81 años, viuda por segunda vez, todavía tenía mucho que ofrecer, mucho que vivir.
En los meses siguientes, me dediqué a organizar las memorias de Antonio, los artículos académicos, las cartas, los diarios de viaje. Comencé a escribir mis propias memorias, la historia de la cooperativa, las recetas que había desarrollado a lo largo de los años. En 2022, publiqué mi primer libro, Sabores y Saberes, la historia de una mujer que aprendió a vivir después de los 40. Una mezcla de autobiografía y libro de recetas, donde contaba la trayectoria de la cooperativa entremezclada con las historias de las mujeres que formaron parte de ella. El libro, para mi sorpresa, fue bien recibido. Hice presentaciones en varias ciudades, di entrevistas, participé en programas de televisión. En una de esas entrevistas, una periodista joven me preguntó cuál había sido el momento más difícil de mi vida. Mucha gente pensaría que fue cuando descubrí la traición de mi primer marido o cuando perdí al segundo, que fue el amor de mi vida. Pero no. El momento más difícil fue cuando tuve que decidir si me entregaba al dolor y la humillación, o si usaba ese dolor como combustible para reinventarme. Elegir el segundo camino fue lo más difícil y también lo más gratificante. Hoy, a los 86 años, miro hacia atrás y veo una vida rica, plena, que tomó rumbos que jamás podría haber imaginado aquella tarde distante de 1982, cuando una niña de 6 años dijo inocentemente que había visto al abuelo besando a la señora de las flores. La cooperativa que fundé con mis amigas emplea hoy a más de 100 mujeres, exporta a varios países, es reconocida por la calidad de los productos y por el impacto social que genera. Mis hijos y nietos siguieron caminos diversos, pero todos llevan un poco de aquella fuerza que descubrí en mí cuando más la necesitaba. Vivo todavía en la misma casa, cuidando del jardín que Antonio y yo plantamos juntos, escribiendo mis memorias, recibiendo visitas de los nietos, de los bisnietos, de las amigas de tantos años. No es la vida que soñé cuando era joven. Es mucho mejor que cualquier cosa que pudiera haber soñado. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con aquella Zulmira de 43 años, devastada por la traición, humillada, con miedo al futuro, le diría: no tengas miedo. El dolor que estás sintiendo ahora se transformará en fuerza. Las lágrimas regarán el jardín, donde crecerán flores más hermosas. La vida no se acabó, apenas está comenzando de verdad. Este es el mensaje que les dejo a ustedes que me escuchan hoy. No importa la edad que tengan, no importa lo que haya ocurrido en su vida hasta ahora, mientras haya aliento en los pulmones, mientras el corazón lata, existe la posibilidad de recomenzar, de reinventarse, de vivir plenamente. Aquella frase que parecía haber destruido mi mundo. ¿Por qué el abuelito le da besos en la boca a la señora de las flores? Fue, en realidad, la llave que abrió la puerta de mi liberación. A veces es necesario que algo se rompa completamente para que podamos construir algo nuevo, más fuerte, más auténtico. Y fue así, mis queridos, que aquella niña de 6 años, sin saberlo, me dio el mayor regalo que alguien podría haberme dado: la oportunidad de descubrir quién era yo realmente, de qué era capaz y cuánto amor y alegría aún había en el mundo para mí. Si estás pasando por un momento difícil ahora, si sientes que tu mundo se derrumbó, recuerda mi historia. Recuerda que yo tenía 43 años, poca educación, ninguna experiencia de trabajo fuera de casa cuando tuve que empezar de cero. Y no solo sobreviví, sino que florecí. Tú también puedes, créelo. Y antes de despedirme, quería pedirles que den like a este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela y dejen un comentario contando si han pasado por algo parecido en su vida o si conocen a alguien que lo haya vivido. Compartamos nuestras historias, nuestros dolores y nuestras victorias, porque así es como nos fortalecemos unas a través de otras, como eslabones de una cadena que no se rompe. Hasta el próximo video con otra historia de mi larga vida. Que Dios los bendiga.